Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, 3 de mayo del año 2021, siendo las 17 horas con 51 minutos, vamos a empezar a compartir nuestro material de curso virtual de capacitación para el nivel uno. Nivel uno, recuérdense que cuando hablamos de CPO se refiere a cargos docentes. Hacemos también una pequeña aclaración. Se estuvo ya compartiendo en los diferentes grupos de WhatsApp, Telegram y otros medios o redes sociales los resultados de la convocatoria 3, que era para nivel inicial. Yo soy Cindy Duarte Adorno, estamos haciendo la grabación de nuestra clase sincrónica. Es así que vamos a trabajar con lo que es la ley 1680. Quiero hacer una prueba de sonido. Si me escuchan, por favor, me lo pueden hacer saber. Sí, Perfectamente. se Excelente. escucha bien. Agüillete PM Guaná. Disculpas del caso. Nosotros estuvimos trabajando en la sesión anterior los primeros artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, es decir, la ley 1680-01, es decir, 2001 tuvo efecto ya esa ley, es una ley y una consulta. Yo les había solicitado a ustedes que averigüen cuál era la ley que regía, y estoy volviendo a tomar nota, que regía lo que era niñez y adolescencia. O antes no teníamos. Importante hacer esa investigación. Niñez y adolescencia. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué lugar tuvo punto de partida? ¿Hubo acaso una convención por los derechos del niño y la niña? ¿Acaso antes no se le consideraba al niño, a la niña o al adolescente hasta su último segundo de adolescencia, 17 años, y su último día antes de cumplir 18 años, mayoría de edad, como persona en desarrollo? Ahí está la diferencia con esta ley 1680-01, que desde la promulgación de esta ley en la República del Paraguay, a este niño, niña o adolescente se le consideró persona en desarrollo. Y anoten esa palabra, persona en desarrollo. La educación es un derecho. ¿Dónde dice hecho eso? En los derechos humanos. 10 de diciembre se había colocado 30 artículos, y uno de ellos hablaba de la educación, derecho a la educación. Luego, la Constitución Nacional, que es nuestra ley máxima, suprema, según el artículo 137 de ese mismo cuerpo legal, dice que la Constitución Nacional, Carta Magna o Ley Guazú en guaraní, esa es la principal ley en Paraguay. Y todas las otras leyes, códigos, resoluciones que tengamos están por debajo. En el artículo 73 de ese mismo cuerpo legal, tenemos que la educación es un derecho. Y ese derecho a la educación es sin discriminación alguna, con alguna necesidad de apoyo educativo específico o sin necesidad, paraguayo o extranjero, niño, niña, adolescente, adulto o anciano, todos sin ningún tipo de etiquetamiento, sin ningún tipo de requisito más que ese derecho humano. Soy un ser humano y me merezco la educación. Hablaba en una parte de la educación que se debe recibir en el contexto de la cultura de esa persona.
Eso significa, en pocas palabras, que vos, si tenés un hijo o vos, si querés estudiar, tenés que recibir tu educación en tu contexto, ahí cerca de tu barrio, no al lado de tu casa, sino ahí en tu comunidad donde vos creces y donde vos te desarrollas. Recordemos que crecimiento se refiere a la parte física, a la parte del cuerpo, a los órganos. Y el desarrollo se refiere a la parte interna del organismo, abarca el sistema nervioso, a la parte intelectual. ¿Por qué hacemos esto? Porque decimos que el niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice su desarrollo armónico e integral y que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía. Acuérdense que la ciudadanía, si vamos a hablar de forma jurídica, a partir de los 18 años, uno hace uso de sus derechos civiles. El más importante, sufragar, votar, elegir las autoridades que nos van a representar, porque somos un Estado social de derecho, forma de Estado, Estado unitario. Social de derecho porque respetamos los derechos humanos y en especial la dignidad de la persona. Y la forma de gobierno, artículo 3, Constitución Nacional, es la democracia participativa y representativa. Nos representan nuestras autoridades. El ente regulador de la educación es el Ministerio de Educación y Ciencias. Para eso, el MEC, por medio de su ministro y de todos los directores generales, todos los técnicos generales que tenemos allí, se encargan de elaborar, de estructurar todo el sistema educativo. Sabemos que el Estado paraguayo organiza el sistema educativo, pero no es que directamente nuestro director, presidente o vicepresidente o los diputados y senadores, no. Para eso hay cada ministerio con su ministro, sus viceministros y sus directores generales. Entonces, el SEM, Sistema Educativo Nacional, garantizará al niño y al adolescente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, el derecho a ser respetados por sus educadores. Nosotros como persona, en primer lugar, le tenemos que mirar persona en desarrollo. Tenemos que respetarles, escucharles, oírles y si están de acuerdo a lo que la sociedad considera como bueno, como malo, a nuestros principios, a nuestros valores, tenemos que guiarle a ese estudiante que está bajo nuestra tutela qué es lo correcto, qué es lo que debe ser. Tenemos que respetar también sus ideas, tenemos que respetar sus experiencias, porque no todos crecen con mamá, con papá, familia feliz y contenta. Tenemos diferentes tipos de familia. A veces mamá, hijo, mamá, hijos, papá, hijo, papá, hijos, abuela, nietos. Entonces, tenemos que respetar justamente cuáles son esas experiencias de vida que traen nuestros estudiantes. También ellos tienen este derecho muy importante que años atrás eran censurados. Sí, yo soy la autoridad, yo soy el director, la directora, profe, decirle a tus alumnos que se dejen de joder. Pero directora, mis alumnos quieren crear su consejo de grado. Y después los otros ya le quieren copiar, los otros grados quieren tener también su presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, que es lo que normalmente conforma el consejo de delegados, y después querían armar ya su centro de estudiantes. No, ellos tienen derecho, acá está. En el inciso B del artículo 21, la promoción y difusión de sus derechos. Acuérdense que las instituciones de salud
y de educación deben contemplar un espacio amplio, libre de obstáculos para que toda la comunidad educativa pueda observar cuáles son los derechos, cuáles son las entidades, ya sean gubernamentales o privadas, que cuidan, es decir, que tutelan, oñangareco vagina, umimitacuera, jamitarusucuera derecho. Acceso a escuelas públicas gratuitas, y ahí está lo que mencionamos precedentemente. Humilla Eva Cuecurí. Instituciones, escuelas públicas gratuitas, cercanas a su residencia. Y también el respeto a su dignidad. Ese sentimiento, esa esencia que tiene el estudiante por ser persona. Nació, es persona, es ser humano, es niño o adolescente y entonces se le considera persona en desarrollo. Por eso ellos tienen derechos, tienen también deberes, tienen deberes. Esta ley es muy temida por los padres, por los docentes y autoridades del MEC, pero ellos tienen también deberes y obligaciones. Aquí, repasando siempre, lo que ya hablamos en varias ocasiones, artículo 22 y artículo 23, anoten si quieren clasificar. Yo así suelo hacer. Constitución Nacional, artículo 58. Ley General de Educación, Ley General de Educación que mucha gente no sabía a partir del artículo 80. Ahí hay que habla específicamente de los estudiantes con NEE. NEE, necesidades educativas especiales. Y luego tenemos la ley 1680. La 1680 en su artículo 22 y 23 refiere a los estudiantes, ya sean niños, adolescentes, con algún tipo de discapacidad. Pero, ¿qué es lo que es discapacidad? En el siguiente módulo, en el siguiente eje, la 5136, la Ley de Educación Inclusiva /13, en su artículo 3 menciona en el inciso I o H, no me acuerdo exactamente, pero en el artículo 3 define a la discapacidad como una condición. Ahí está la palabra clave. Condición o situación por la cual una persona, ahí está, persona se encuentra con falta de recursos o con barreras, con obstáculos que no le permiten que se pueda desarrollar de forma óptima, en iguales condiciones que sus pares. a castellano, pe. José tiene 9 años, pero él tiene baja visión. Entonces, José no puede tener el mismo recurso que su compañera Ana y que su compañero Esteban, porque ellos ven óptimamente, 100%. Sin embargo, el compañero precisa un apoyo educativo específico. Y en este caso, muchas veces la profesora pilla, descubre cuando estamos en sala de clase presencial. Y ahora que estamos en la virtualidad, cuesta tanto, pero igual descubrimos ese estudiante que en que no tiene buena alimentación, que no tiene una memoria a largo plazo. Entonces, había sido que ellos tienen derecho, ya sea por una discapacidad física, porque cuando hablamos con las personas y le decimos si tiene algún tipo de discapacidad, siempre suelen decir, no, pero él tiene todo su dedo, su brazo, su pierna, sus ojos, echaponados, enduponango, emboejaras, indebe. Pero no sabemos si tiene una discapacidad intelectual o una discapacidad emocional
Y cuando hablamos de discapacidad emocional, tenemos las discapacidades psicosociales. Ese estudiante que es el famoso alumno problema, en algunos casos, ojo, no etiquetemos, hay que investigar, hay que analizar. ¿Por qué es berrinchudo? ¿Por qué rompe todo lo que hay? ¿Por qué le patea a la gente? ¿Por qué le escupe a la profe? ¿Por qué le clava con aguja al compañero? Ahí hay una condición o hay una situación y esa es una forma de discapacidad. Eso que no se saben adaptar, no saben respetar las reglas, las normas. Hay que buscar la etiología, el origen. Nosotros, como profesional de la educación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encargarnos de los ajustes razonables que necesita el estudiante y vamos a tratar de convencer, seducir, enamorar a mamá, papá, tutor o encargado de ese estudiante para que lleven al niño, a la niña, a su rehabilitación, a su diagnóstico, porque puede ser que un papá te diga, no, pero él no tiene nada, ya con nunca andas de ahí. Acá, artículo 23. Y el artículo 226 y creo que el 225 o 227 del Código Penal. ¿Por qué le estoy diciendo Código Penal si no estamos estudiando derecho? Claro que estamos estudiando derecho. El artículo 226 del Código Penal nos dice que los papás, los padres, la familia, el ámbito natural para la educación y para recibir la cultura son los encargados de la educación. No es solamente de violación del deber del cuidado. Multa, sanción pecuniaria o 3 años de cárcel. Ese 3 años de cárcel, yo hasta ahora no encontré una jurisprudencia si hay algún papá o mamá que se fue, pero tiene que haber. ¿Por qué? Porque no le cuidó, violación del deber del cuidado. Y la educación es obligatoria y gratuita en instituciones de gestión oficial desde el nivel inicial, oficialmente desde el preescolar hasta el tercer año del nivel medio. Obligación, dice. No, pero yo no tengo tiempo, profe, pero no tengo tiempo porque yo soy una súper poderosa empresaria, porque como ya ve, y no tengo tiempo, profe. Ok, genial. Hacen su informe, solicitan reunión, le dicen, con alguna discapacidad o sin alguna discapacidad. Es el deber, es la obligación de papá o mamá. Darle la educación, atenderles, educarles, amarles, cuidarles, darle un tiempo de descanso. Y si vos tenés un papá, una mamá, una familia con un niño, niña o adolescente que tiene alguna condición o situación que es la discapacidad, ahí está. El padre, la madre, el tutor o el responsable del niño o adolescente con necesidades especiales debe acompañarlo cuantas veces resulte necesario. Deikoreikuamis, tuba, taita, mashu. Señora, que hay ley que protege, y no es una ley, varias leyes desde nuestra Constitución Nacional que le protege a ese niño. No, ya hay peata tema no de la escuela. No hay problema, mamá. Si vos no podés, yo te ayudo como puedo. Juntos vamos a trabajar. No, le voy a sacar nomás ya ando más la mitad o ya no se conecta más. Se hace el informe una vez que ustedes tengan ese dato, esa precisa, tengan la grabación, tengan la captura de pantalla, tengan su propia idea de lo que se les dijo. Entonces, de forma verbal, la madre de fulanito de tal, JLMN, del segundo grado, turno tarde, de la escuela básica número tanto, a cargo de la docente, quien remite este informe a la autoridad para su procesamiento y lo que corresponda en derecho, y se comunica a CODENI. Y ahí entramos en el problema que nos duele la cabeza. Profe Cindy, muy lindo lo que decís, es tan lindo lo que decís, la ley es tan linda, pero
¿Qué es lo que yo voy a hacer, profe, si yo tengo 10 instituciones educativas, 10 grados que atender y no voy a tener tiempo para irme si me llaman? Tenemos que hacer lo que corresponda en derecho. Por lo menos, lo mínimamente que tenemos que hacer es denunciar, informar a las autoridades de que estos padres, ustedes le trataron de explicar las leyes, le trataron de llegar a un acuerdo, le contaron cuáles son las posibles consecuencias que hay que considerar que el niño, la niña o el adolescente es una persona en desarrollo, tiene derechos y está protegido por varias legislaciones. Entonces ustedes ya hicieron su parte. Eleven el informe y háganle un seguimiento. No saben ustedes cuántas vidas pueden estar protegiendo. Acá justamente está. En este caso particular, hablamos de un niño, niña o adolescente que requiera, ¿verdad?, un tratamiento específico. La persona, no dice la profe, ni el médico, ni la enfermera, sino cualquier persona, incluso un vecino que suele venir a esperar colectivo ahí enfrente a la casa. Cualquier persona que se encuentre en conocimiento de la existencia de una persona en desarrollo, entiéndase esto como niño, niña o adolescente, con necesidades especiales que no reciba tratamiento, debe comunicar a la autoridad competente. Igual nomás si la CODENI está cerrada, si la Fiscalía de la Niñez está cerrada, Tahashi Rogape, andate a la comisaría y hacer la denuncia y que quede constancia. En algún momento, en algún lugar, alguien de buen corazón le va a ayudar a ese pobre inocente que precisa, así como cualquier otro niño. Y este caso nosotros ya analizamos también en sesiones anteriores. Los adolescentes no necesitan de abogados, los niños no necesitan de alguna mamá que tenga que dejar su trabajo, pedir permiso, que se le descuente, que se le largue la cara porque no vino a su trabajo para venir a pedir algo. El niño, el adolescente tienen derecho, es un derecho de peticionar, ellos pueden presentar y pueden dirigir peticiones por sí mismos ante cualquier entidad, cualquier funcionario público sobre asuntos que sean de su competencia y obtener respuesta oportuna. Y este artículo 26 igual se aplica al profesional de la educación. ¿Por qué? Porque si por ahí hay excesivos aplazados, no se le quiere tomar retest, no es que le tienen que esperar que vengan toda la mamá o una mamá o miembro de ACE, sino ellos mismos pueden solicitar el retest y el docente verifica. Vamos a terminar esta sesión, hacemos la descarga y nos conectamos en breve, ¿sí? Artículo 26, dejo de compartir pantalla, grabamos esto, descargamos y nosotros continuamos en breve. Buenas tardes.